Sara Martínez entró en la pequeña tienda de música de la calle principal como todos los martes por la mañana. Llevaba 12 años enseñando piano y sus alumnos siempre necesitaban libros de música nuevos. Al entrar, sonó el timbre de la puerta y el señor Peterson levantó la vista desde detrás del mostrador. «Buenos días, Sara», dijo con una sonrisa. «Ayer traje algunos libros nuevos para principiantes». Sara asintió y se dirigió a la sección de piano. Le encantaba el olor de la tienda, a madera vieja, a partituras y al ligero aroma a colofonia de las cuerdas del violín. Este lugar se sentía como en casa. Compró su primer libro de piano allí a los 7 años. A sus 34 años, Sara vivía una vida tranquila en el pequeño pueblo de Millbrook. Todas las mañanas se despertaba a las 6 y practicaba piano durante 1 hora antes de que llegara su primer alumno a las 8. Daba clases en su sala de estar hasta las 3 de la tarde. Por las noches, tocaba en el coro de la iglesia o ayudaba en los conciertos escolares. La gente del pueblo conocía a Sara como la pianista de confianza. Cuando alguien necesitaba música para una boda, llamaban a Sara. Cuando el instituto necesitaba una acompañante para su musical de primavera, llamaban a Sara. Nunca se negaba ni causaba problemas. Simplemente aparecía, tocaba lo que le pedían y se iba a casa. La casa de Sara era pequeña pero acogedora. La sala se había convertido en una sala de música con 2 pianos, un viejo piano vertical que había sido de su abuela y un piano digital más nuevo para dar clases. Los libros de música ocupaban todos los estantes, y había sillas plegables apiladas en un rincón para cuando los padres querían ver las clases. Sus alumnos iban desde Emma, de 6 años, que apenas alcanzaba los pedales, hasta la señora Wilson, de 73 años, que estaba aprendiendo a tocar el piano por primera vez. Sara los quería a todos. Tenía una paciencia infinita y siempre encontraba la manera de hacer que incluso el alumno más difícil se sintiera exitoso. Esa mañana de martes en particular, a principios de octubre, Sara buscaba un libro de himnos sencillos. La iglesia le había pedido que preparara una colección de canciones fáciles para su nueva clase de principiantes adultos. Encontró lo que necesitaba y se dirigió al mostrador. «¿Qué tal, Sara?», preguntó el señor Peterson al cobrar su compra. «Bien», respondió. «Ahora tengo una lista de espera de estudiantes. Quizás también deba empezar a dar clases los sábados». «Eso es maravilloso. Estás haciendo un gran trabajo con esos niños. Mi nieta todavía habla de las clases que tuvo contigo el año pasado». Sara sonrió. Recordaba bien a Katie Peterson, una niña brillante de 8 años que aprendió Estrellita en solo 2 semanas. La niña se había mudado a otro estado con su familia, pero seguía enviándole dibujos de pianos por correo. Al salir Sara de la tienda de música, vio un volante pegado en la ventana. El comité del Día de los Veteranos buscaba voluntarios para su ceremonia anual. Sara había oído hablar de este evento, pero nunca había participado. Solía pasar el Día de los Veteranos tranquilamente en casa. Pensando en su abuelo, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, se detuvo a leer el folleto con más atención. Necesitaban gente para ayudar con el montaje, la limpieza y la organización del programa. Al final, mencionaba que también buscaban un pianista para acompañar la ceremonia. Sara sintió un pequeño cosquilleo en el pecho. Nunca había tocado en un evento comunitario tan grande. Esa noche, Sara se sentó al piano de su abuela, pasando los dedos por las teclas desgastadas. Este piano había pasado por mucho. Su abuela lo había tocado durante la Gran Depresión. Su madre había aprendido con él en los años 60, y ahora Sara lo tocaba todos los días. Las teclas estaban ligeramente amarillentas y parte de la madera estaba rayada, pero aún tenía un sonido hermoso y cálido. Sara pensó en el folleto del Día de los Veteranos. Siempre se había sentido cómoda tocando para grupos pequeños. Los servicios religiosos solían reunir a unas 50 personas, y el concierto escolar más grande en el que había tocado tenía quizás 200,
pero una ceremonia del Día de los Veteranos en todo el pueblo podía reunir a cientos, tal vez incluso a 1000. Dot negó con la cabeza. Probablemente no era la persona indicada para un evento tan importante. Había mejores pianistas en el condado, gente que había estudiado en grandes universidades y tocaba profesionalmente. Sara había ido al colegio comunitario local y aprendió casi todo de su abuela y de vídeos de YouTube. Pero el recuerdo la persiguió. Al día siguiente, mientras le enseñaba escalas a la pequeña Emma, Sara volvió a pensar en ello. Durante la hora del almuerzo, buscó el número de teléfono del Comité del Día de los Veteranos. La señora Dorothy Fletcher contestó al segundo timbre. Era la presidenta del comité y había organizado la ceremonia durante los últimos 15 años. «Oh, Sara Martínez», dijo la señora Fletcher cuando Sara se presentó. «Te conozco. Tocaste maravillosamente en la boda de mi sobrino la primavera pasada. ¿En qué puedo ayudarte?» Sara respiró hondo. «Vi tu folleto en la tienda de música. Buscan un pianista». «Sí, lo somos. Nuestro pianista habitual se mudó a Florida el mes pasado. Y estamos un poco desesperados. La ceremonia es en solo 4 semanas. ¿Qué necesitas que toque?», preguntó Sara. «Nada complicado», le aseguró la señora Fletcher. «Normalmente cantamos el himno nacional al principio, Amazing Grace durante la parte conmemorativa y God Bless America al final. Muy tradicional, muy sencillo. Solo necesitamos a alguien confiable que no haga un escándalo». Sara se sintió aliviada. Todas estas canciones las conocía bien. Había tocado Amazing Grace cientos de veces en servicios religiosos y funerales. El himno nacional era complicado con sus notas altas, pero podía hacerlo. God Bless America era sencillo. «Creo que puedo hacerlo», dijo Sara. «Maravilloso. ¿Puedes venir a nuestra reunión de planificación el próximo martes a las 7? Es en el centro comunitario». Sara aceptó y colgó el teléfono. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Este sería el público más grande para el que había tocado. Pasó el resto del día practicando las 3 canciones, asegurándose de que sus dedos recordaran cada nota. La reunión de planificación se llevó a cabo en la misma sala donde Sara daba su clase de piano para adultos una vez al mes. Unas 12 personas se sentaron alrededor de una mesa plegable discutiendo la logística. Se instalaría un escenario en la plaza del pueblo con micrófonos y altavoces. La ceremonia comenzaría a las 10 de la mañana y duraría aproximadamente 1 hora. «Sara tocará desde el piano vertical que alquilamos», explicó la señora Fletcher al grupo. «Es muy experimentada y confiable». Sara sintió una cálida satisfacción por el cumplido. El señor Johnson, quien dirigía la ferretería, asintió con aprobación. «Buena elección. Necesitamos a alguien estable para este tipo de cosas». Le dieron a Sara un horario. Tocaría el himno nacional mientras la gente se ponía de pie y cantaba. Luego, Amazing Grace durante un momento de silencio por los soldados caídos y, finalmente, God Bless America mientras todos salían. Simple y directo. Fin. Las siguientes 3 semanas, Sara practicó todos los días. Tocó las canciones hasta que pudo hacerlas dormida. Estaba decidida a no cometer ningún error. Esto era demasiado importante. Se trataba de honrar a las personas que habían muerto por su país. Tocaría exactamente lo que se esperaba. Nada más y nada menos. La noche anterior a la ceremonia, Sara preparó su mejor vestido negro y lustraba sus zapatos. Se acostó temprano, programando 3 alarmas diferentes para asegurarse de no dormir demasiado. Mañana sería la actuación más importante de su vida, y estaba más preparada que nunca. Sara se despertó a las 6 de la mañana el Día de los Veteranos. Aunque su primera alarma estaba programada para las 7, apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, se veía sentada al piano frente a cientos de personas. En sueños, a veces olvidaba la letra del himno nacional o se le congelaban los dedos sobre las teclas durante la canción Amazing Grace.
Se levantó y preparó café con manos temblorosas. El clima se veía perfecto afuera, cielo azul despejado y aire fresco de otoño. Era la clase de mañana de noviembre que hacía que todo se viera fresco y limpio. Sara intentó desayunar tostadas, pero su estómago estaba demasiado nervioso. En cambio, se sentó al piano de su abuela y tocó sus 3 canciones una vez más. Sus dedos se movían automáticamente por las melodías familiares. Había practicado estas canciones tantas veces en el último mes que las sentía como viejas amigas, pero hoy significarían algo diferente. Hoy no solo practicarían, sino que formarían parte de algo importante. A las 8:30, Sara condujo hasta la plaza del pueblo. Nunca había visto tanta gente allí. Los voluntarios estaban colocando filas y filas de sillas plegables en el césped. Habían construido un pequeño escenario cerca de la estatua conmemorativa de la Guerra Civil, y Sara podía ver su piano esperándola, un viejo piano vertical pintado de negro con un micrófono colocado cerca de las bocas. La señora Fletcher vio a Sara inmediatamente y se acercó corriendo. Llevaba un vestido azul marino con un pequeño broche de la bandera estadounidense en el cuello. Sara, menos mal que llegaste temprano. Ven, déjame mostrarte todo. La señora Fletcher la condujo a través de la creciente multitud hasta el escenario. Te sentarás aquí de cara al público. El micrófono captará el sonido del piano perfectamente. Estaré ahí mismo, señaló un lugar cerca del frente, y te indicaré cuándo es el momento de cada canción. Sara subió los escalones de madera hasta el escenario y se sentó en el banco del piano. Desde esa altura, podía ver toda la plaza. Ya había unas 100 personas colocando sillas o colgando pancartas. Cada vez llegaban más coches a los aparcamientos que rodeaban la plaza. Levantó la funda del piano y pulsó algunas teclas suavemente. El sonido era diferente al de sus pianos en casa, un poco más hueco, pero aún agradable. El piano estaba un poco desafinado, pero no lo suficiente como para que importara. Tocó una escala suave para calentar los dedos. Suena bien, dijo un hombre subiendo al escenario detrás de ella. Estaba preparando los micrófonos para los altavoces. Estás un poco nerviosa, admitió Sara. No te preocupes. Simplemente finge que tocas para tu familia. La mayoría de la gente aquí simplemente agradece tener música. No buscan la perfección. Sus palabras hicieron que Sara se sintiera un poco mejor. Nunca lo había pensado así. Esta gente no venía a juzgar su forma de tocar. Venían a honrar a los veteranos y a recordar a quienes habían muerto en guerras. A las 9:30, la plaza se llenaba rápidamente. Sara observaba desde su banco cómo llegaban las familias con sillas plegables y mantas. Vio a hombres mayores con gorras y chaquetas militares cubiertas de parches y prendedores. Algunos caminaban con bastones o usaban sillas de ruedas. Algunos llevaban tanques de oxígeno en pequeños carritos a su lado. También había personas de mediana edad, algunas con uniformes militares y otras con ropa normal. Sara supuso que eran veteranos de guerras más recientes. Algunos llevaban niños que parecían emocionados de formar parte de algo especial, aunque no entendieran del todo de qué se trataba. Lo que más llamó la atención de Sara fueron las mujeres mayores que portaban banderas estadounidenses dobladas. Estas banderas eran del tipo que se les daba a las familias cuando moría un soldado, perfectamente dobladas en triángulos y guardadas en cajas de madera o sostenidas con cuidado por quienes las habían llevado durante años. Sara se dio cuenta de que estas mujeres eran madres y esposas que habían perdido. Alguien en una guerra, una mujer en particular, le oprimió el pecho. Parecía tener unos 70 años, con el pelo canoso y gafas. Estaba sentada en la primera fila, sosteniendo una bandera doblada contra el pecho con una mano y agarrando una fotografía enmarcada con la otra. Incluso desde el escenario, Sara pudo ver que era la foto de un joven con uniforme militar. Los ojos de la mujer ya estaban rojos de llorar, y la ceremonia ni siquiera había comenzado.
Junto a ella estaba sentado un hombre de la misma edad que Sara en silla de ruedas. Llevaba un broche de corazón púrpura en la chaqueta, que Sara sabía que se les daba a los soldados heridos en combate. Su mirada parecía distante, como si viera algo de hace mucho tiempo en lugar de la multitud que lo rodeaba. A las 10:05, la señora Fletcher subió al escenario y probó el micrófono. Su voz resonó por toda la plaza. Buenos días a todos y gracias por asistir a nuestra ceremonia anual del Día de los Veteranos. La multitud comenzó a calmarse y a buscar sus asientos. Sara contó unas 400 personas, más de las que había tocado en toda su vida. Le empezaron a sudar las manos y se las secó con su vestido negro. Comenzaremos en un momento con nuestro himno nacional, continuó la señora Fletcher. Por favor, levántense y únanse a nosotros para cantar. La gente comenzó a ponerse de pie por toda la plaza. Sara vio a la anciana con la bandera luchar por levantarse, aún sosteniendo su fotografía. El hombre en silla de ruedas se enderezó y se llevó la mano al corazón. La señora Fletcher miró a Sara y asintió. Cuando estés lista, Sara puso las manos sobre las teclas del piano. Esto ocurrió justo en el momento para el que se había estado preparando. Pero al contemplar el mar de rostros, ocurrió algo inesperado. En lugar de sentirse nerviosa, sintió una profunda responsabilidad. No se trataba de gente cualquiera que había venido a escuchar música. Eran veteranos que habían servido a su país. Eran familias que habían perdido a padres, hijos, hermanos, esposos. Eran personas que entendían el sacrificio de maneras que Sara nunca había experimentado. Pensó en su abuelo, que murió cuando ella tenía 12 años. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca hablaba mucho de ello. Sara lo recordaba sentado en su sillón favorito, a veces mirando por la ventana con la misma mirada distante que ahora veía en algunos rostros de la multitud. Dot. Sara respiró hondo y comenzó a tocar el himno nacional. Sus dedos encontraron las primeras notas con facilidad. Había tocado esta canción en innumerables eventos escolares y servicios religiosos. La multitud comenzó a cantar, sus voces mezclándose en el aire fresco de la mañana. Pero mientras tocaba, Sara notó algo diferente en esta actuación. Normalmente, cuando tocaba el himno nacional, la gente lo cantaba rápidamente, ansiosa por sentarse y continuar con el evento. Hoy, la gente cantaba despacio, con significado. Algunos veteranos tenían lágrimas en los ojos. La mujer con la bandera apenas cantaba. Estaba demasiado emocionada para pronunciar la letra. Cuando la canción terminó y la gente empezó a sentarse, Sara mantuvo las manos sobre el teclado. Podía sentir que algo importante estaba sucediendo allí, algo más grande que una simple ceremonia comunitaria. Estas personas no habían venido solo para cumplir con una obligación social. Habían venido a recordar, a honrar y a lamentar. Dot. La señora Fletcher retrocedió hasta el micrófono. Gracias. Por favor, tomen asiento mientras recordamos a quienes dieron su vida al servicio de nuestro país. Pedimos un momento de silencio acompañados por Amazing Grace. Este fue el gran momento de Sara, la canción que se suponía que sería sencilla y discreta. Miró a la multitud una vez más. La anciana ahora lloraba, tocando abiertamente, aún con la fotografía del joven soldado en la mano. Otras personas entre la multitud se secaban los ojos o miraban al suelo. Dot. Sara se dio cuenta de que tocar una versión sencilla de Amazing Grace de repente se sentía mal. Estas personas merecían algo más que simple. Merecían música que honrara la profundidad de su pérdida y la importancia de sus recuerdos. Colocó los dedos sobre las teclas, lista para empezar. Pero en lugar de empezar con la melodía básica que había practicado, Sara se encontró dudando. Su corazón latía rápido, no por nerviosismo, sino por una sensación que no podía definir. Era como si el momento le exigiera algo más de lo que había planeado darle a Dot. El silencio se extendió por la plaza mientras Sara se preparaba para tocar. 400 personas esperaban,
muchas de ellas absortas en sus propios recuerdos de personas que nunca volverían a casa. Y Sara Martínez, la silenciosa profesora de piano que siempre había tocado exactamente lo que se esperaba, sintió que algo se agitaba en su interior como nunca antes. Los dedos de Sara tocaron las teclas del piano y comenzó a tocar Amazing Grace, como la había practicado cientos de veces. La melodía era limpia y sencilla, justo lo que la señora Fletcher le había pedido. Pero mientras tocaba las primeras notas, Sara no dejaba de mirar los rostros de la multitud. La anciana de la primera fila había cerrado los ojos, pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Sostuvo la fotografía del joven soldado contra su corazón como si de alguna manera pudiera revivirlo a través de la música. Detrás de ella, un hombre con una gorra de veterano de Vietnam miraba al suelo, con las manos apretadas sobre el regazo. Sara había tocado Amazing Grace en muchos funerales. Pero esto se sentía diferente. No se trataba solo de una persona que había muerto en paz en la vejez. Se trataba de jóvenes que habían muerto en guerras lejos de casa, dejando atrás familias que nunca dejarían de extrañarlos mientras ella seguía tocando la melodía familiar. Algo extraño comenzó a suceder. Su mano izquierda, que normalmente solo tocaba acordes sencillos, empezó a añadir notas que nunca había planeado. Las notas adicionales parecían surgir de lo más profundo de su ser, como si sus dedos supieran algo que su mente no sabía. Sara había estudiado piano en serio de joven, antes de decidir convertirse en profesora en lugar de intérprete. Recordó lecciones de armonía y técnicas de improvisación que no había usado en años. De repente, esas viejas habilidades volvieron a sus dedos como si hubieran estado esperando el momento adecuado. La sencilla progresión de acordes que había practicado se volvió más rica y compleja. Su mano derecha continuó con la melodía principal, pero ahora su mano izquierda tejía armonías adicionales que hacían que la canción sonara más plena, más emotiva. El piano parecía responder a su toque de una forma nunca antes vista. La gente del público empezó a notar el cambio. Levantaron la cabeza, abrieron los ojos. La música seguía siendo reconociblemente Amazing Grace, pero se estaba convirtiendo en algo más. Sara se encontró jugando con dinámicas que nunca había planeado, haciendo algunas frases más suaves e íntimas, otras más fuertes y poderosas. Volvió a pensar en su abuelo. Y de repente, estaba tocando algunos de los acordes de jazz que a él le encantaban. Él también había sido pianista antes de la guerra. Y a veces, tarde por la noche, tocaba viejas canciones con armonías complejas que hacían que la madre de Sara pusiera los ojos en blanco. Solo música para presumir, decía. Pero a Sara siempre le había encantado cómo sonaban esos acordes, tristes y esperanzadores a la vez. Ahora, sin siquiera pensarlo, Sara estaba usando algunas de esas mismas progresiones de acordes. La canción se estaba convirtiendo en una conversación entre diferentes emociones: dolor y consuelo, pérdida y esperanza, recuerdo y sanación. Sus dedos se movían por las teclas con una confianza que nunca antes había sentido. La mujer de la fotografía había abierto los ojos y miraba a Sara con sorpresa. Era como si la música le hablara directamente, contándole la historia de su pérdida de una manera que las palabras jamás podrían. Otras personas entre el público tenían reacciones similares. Algunas lloraban con más libertad, otras se inclinaban hacia adelante como si necesitaran escuchar cada nota. Sara se dio cuenta de que ya no estaba tocando la versión de 4 versos de Amazing Grace que había practicado. Estaba extendiendo frases, repitiendo secciones con variaciones, añadiendo interludios entre versos que daban tiempo a la gente para absorber la música. La canción se estaba convirtiendo en algo mucho más largo y complejo de lo que nadie esperaba. Pero en lugar de sentirse nerviosa por cambiar el plan, Sara se sintió más concentrada que nunca en su vida. Era como si estuviera canalizando no solo su propia formación musical, sino también las emociones de todos los que estaban sentados frente a ella. La música se estaba convirtiendo en una voz para cosas que no se podían decir. En el cuarto verso,
Sara comenzó a incorporar elementos de otras canciones que conocía. Una frase de Taps, la canción que se tocaba en los funerales militares. Se abrió paso en la melodía. Unos compases después, se encontró tocando una variación que le recordó el himno de batalla de la República. No fueron decisiones conscientes. Sus manos parecían tomar decisiones por sí solas. La multitud estaba en completo silencio, salvo por el ocasional llanto. Incluso los niños, de alguna manera, comprendían que algo especial estaba sucediendo. Sara nunca antes había captado la atención del público de esta manera. Normalmente, cuando tocaba, la gente hablaba en voz baja o miraba a su alrededor. Hoy, todos en la plaza estaban concentrados por completo en el punto musical. Al llegar a lo que debería haber sido la última estrofa, Sara sintió que la canción la llevaba en una nueva dirección. En lugar de terminar donde había planeado, comenzó a tocar la melodía una vez más. Pero ahora era más aguda, más triunfal. Era como si la canción pasara de la tristeza a algo que se sentía como celebración, no exactamente felicidad, sino un reconocimiento de la belleza y el coraje de las vidas que recordaba. Punto. Su abuela le había enseñado que la sublime gracia se trataba de redención, de encontrar algo bueno incluso en las peores circunstancias. Hoy, Sara estaba descubriendo lo que eso realmente significaba. La música no intentaba hacer desaparecer el dolor. Lo honraba y encontraba esperanza en él. Los aspectos técnicos de lo que hacía habrían impresionado a su antigua profesora de piano. Utilizaba progresiones armónicas avanzadas, variaciones rítmicas sofisticadas y un contraste dinámico que no había intentado desde sus días en la universidad. Pero lo más importante, tocaba con una profundidad emocional a la que nunca antes había accedido. El público experimentaba reacciones que nunca antes había visto en su interpretación. Algunos se balanceaban ligeramente con la música. Otros tenían los ojos cerrados, pero escuchaban atentamente. Los veteranos del público parecían estar siendo transportados a recuerdos que habían guardado encerrados durante años. Sara se dio cuenta de que el momento de silencio que la señora Fletcher había solicitado se estaba extendiendo a varios minutos, pero a nadie parecía importarle. La música había creado su propio tiempo, su propio espacio. Era como si toda la plaza se hubiera convertido en una iglesia, y Sara oficiara un servicio por las almas del punto difunto. A medida que se acercaba lo que presentía que sería el verdadero final de la canción, Sara comenzó a bajar la dinámica, haciendo la música más suave e íntima. Pero a medida que se calmaba, parecía volverse más intensa. Las armonías se volvieron más complejas, la carga emocional, más pesada. Llegó la frase final de la melodía, y Sara la tocó con una ternura que nunca antes había alcanzado. La última cuerda quedó suspendida en el aire durante un largo instante, y luego el silencio invadió la plaza. Era un silencio diferente al anterior, no vacío, sino pleno, lleno de recuerdos, lleno de honor, lleno de amor por los que se habían ido, pero no olvidados. Las manos de Sara permanecieron sobre las teclas del piano, temblando ligeramente. No podía creer lo que acababa de suceder. Había planeado tocar una versión sencilla de 3 minutos de Amazing Grace. En cambio, acababa de realizar un viaje musical de 8 minutos que la había llevado, tanto a ella como al público, a lugares inesperados. Al observar a la multitud, Sara vio que muchos lloraban a mares. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había algo más en sus rostros. Alivio, tal vez, o gratitud. Era como si la música les hubiera dado permiso para sentir todo lo que habían estado guardando en su interior. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos. Sara empezó a preocuparse por haber cometido un error, por haber ido demasiado lejos de lo esperado, pero entonces, lentamente, una persona empezó a aplaudir, luego otra, y luego toda la multitud estalló en aplausos como nunca antes había oído Sara. No era un aplauso formal y cortés. Era el tipo de aplauso prolongado y emotivo que surge de un profundo agradecimiento. La gente se ponía de pie,
algunos secándose los ojos, otros seguían llorando. La mujer con la fotografía aplaudía mientras sostenía la imagen como si aplaudiera no solo por Sara, sino por su hijo, que nunca volvería a escuchar música. Dot. Sara se sintió abrumada por la respuesta. Nunca había experimentado algo así en 12 años de tocar el piano. De alguna manera, había encontrado una parte de sí misma que desconocía, y al hacerlo, había creado algo que conmovió a la gente de maneras que apenas comenzaba a comprender. Los aplausos continuaron durante casi 2 minutos. Sara se sentó en el banco del piano, aturdida por lo que acababa de suceder. Nunca antes había recibido un aplauso como este. Ni en la iglesia, ni en los conciertos escolares, ni en las bodas. Esto era diferente. Venía de un lugar más profundo. Dot. La señora Fletcher se acercó al piano con los ojos húmedos de lágrimas. Puso la mano sobre el hombro de Sara y susurró: «Eso fue extraordinario. Nunca había escuchado nada igual». Sara miró a la multitud. La gente seguía de pie, seguía aplaudiendo. Algunos eran altos. Rey. Unos a otros con voces emocionadas señalando hacia el piano. Otros se abrazaban como si la música hubiera creado conexiones entre desconocidos. La anciana con la fotografía se dirigía hacia el escenario. Sara la observó subir los escalones lentamente, todavía sosteniendo la foto enmarcada del joven soldado. Cuando llegó al piano, la miró directamente a los ojos. «¿Qué acabas de hacer?», dijo la mujer con voz temblorosa. «Eso fue por mi hijo Tommy. Murió en Vietnam en 1971. Tenía solo 20 años». Levantó la fotografía para que Sara pudiera verla con claridad. «Vengo a esta ceremonia todos los años, pero nunca sentí que alguien comprendiera realmente lo que perdimos hasta hoy. Tu música, ... Contaba su historia. Sara no sabía qué decir. Nunca había escuchado a nadie reaccionar así al verla tocar. «Siento mucho tu pérdida», logró decir. «No lo sientas», respondió la mujer. «Siéntete orgullosa. Tienes un don y hoy lo usaste para honrar a personas como Tommy. Gracias». Mientras la mujer se alejaba, otras personas comenzaron a acercarse al escenario. Un hombre de mediana edad con uniforme militar le estrechó la mano a Sara. «Cumplí 3 misiones en Afganistán», dijo. «Esa música capturó cosas que nunca podría expresar con palabras». «¿Cómo lo supiste?». Sara quiso explicar que no había planeado nada, que la música parecía sonar sola, pero se dio cuenta de que la gente necesitaba creer que lo había hecho a propósito. Necesitaban creer que alguien entendía sus experiencias lo suficientemente bien como para traducirlas en música. Una joven con un bebé se acercó a continuación. «Mi esposo murió en Irak hace 2 años», dijo en voz baja. «No he podido llorar por eso desde el funeral. Pero al escucharte tocar ahora mismo, por fin pude. Gracias por darme eso». Una a una, la gente compartió sus historias con Sara. Escuchó sobre hermanos que nunca volvieron a casa, padres que tenían pesadillas sobre guerras que no podían olvidar y niños que habían crecido sin padres que nunca conocerían. Cada persona parecía sentir que la música había sido tocada específicamente para ellos. Después de unos 20 minutos, la señora Fletcher volvió al micrófono para continuar la ceremonia, pero el ambiente había cambiado por completo. Lo que se suponía que sería un evento tradicional formal se había convertido en algo más personal y emotivo. Cuando llegó el momento de que Sara tocara God Bless America al final, se encontró improvisando de nuevo, aunque no tan dramáticamente como antes. El público cantó con voces que sonaban diferentes a las del himno nacional, más cálidas, más conectadas. Al terminar la ceremonia, Sara estaba rodeada de gente que quería hablar con ella. Muchos le preguntaron si daba clases de piano. Otros querían saber si actuaba en otros eventos. Algunos le preguntaron si tenía grabaciones que pudieran comprar. Pero lo que más sorprendió a Sara fue un adolescente con un teléfono inteligente que se le acercó mientras guardaba su música.
Grabé parte de tu interpretación. La chica dijo, espero que esté bien. Mi papá estaba aquí. Es veterano. Y se conmovió tanto con tu interpretación que me pidió que la grabara para poder escucharla de nuevo. Sara asintió, aunque se sentía un poco nerviosa por ser grabada. Nunca había pensado en que su interpretación se preservara o compartiera más allá de las personas presentes físicamente. Esa noche, Sara recibió una llamada telefónica. De la señora Fletcher. Sara, espero que no le importe, pero les di su número de teléfono a algunas personas que preguntaron si contratarla para otros eventos. La respuesta a su actuación de hoy fue diferente a todo lo que he visto en 15 años organizando la ceremonia. Durante los días siguientes, el teléfono de Sara no dejó de sonar. El puesto de la Legión Americana del pueblo vecino la quería para que tocara en su cena del Día de los Veteranos. Una familia le preguntó si tocaría en el funeral de su abuelo, veterano de la Segunda Guerra Mundial. El periódico local quería hacerle una entrevista sobre su actuación, pero la llamada más sorprendente llegó el jueves por la noche. Una mujer llamada Janet Meads se presentó como cazatalentos de una pequeña compañía discográfica especializada en música patriótica y conmemorativa. Alguien publicó un video de su actuación en línea, explicó Janet. Se ha compartido miles de veces en solo 3 días. La gente la llama la interpretación más conmovedora de Amazing Grace que jamás hayan escuchado. ¿Te interesaría grabar un álbum? Parao se sorprendió. No tenía ni idea de que su actuación había sido grabada y compartida en Internet. Le pidió a Janet que le enviara el enlace para poder verlo con sus propios ojos. Esa noche, Sara se sentó frente a su computadora y vio un video de ella tocando en la ceremonia del Día de los Veteranos. Alguien lo había filmado desde el público. Y aunque la calidad de la imagen no era perfecta, el audio era nítido. Sara podía escuchar cada nota que había tocado, cada variación armónica, cada cambio dinámico. Pero más que eso, podía ver los rostros de la gente que escuchaba. El video capturó a la anciana llorando, a los veteranos enderezándose, a los niños. Sentada inusualmente quieta. Mostraba el momento en que los aplausos comenzaron y continuaron. Sara leyó algunos de los comentarios debajo del video. La gente escribía sobre sus propias experiencias con la pérdida y el servicio militar. Veteranos de diferentes guerras le agradecían por honrar su servicio. Familias de la Estrella Dorada, padres que habían perdido a sus hijos en combate, compartían cómo su música los había hecho sentir comprendidos. Un comentario la conmovió particularmente. Era de una mujer que escribió: mi hijo murió en Irak en 2008. No he podido escuchar música en su tumba porque todo parecía demasiado feliz o demasiado triste. Pero esta actuación captura exactamente cómo me siento. Con el corazón roto, pero orgullosa. Afligida, pero agradecida. Gracias por dar voz a lo que sufren las familias de militares. Al final de la semana, el video había sido visto más de 100.000 veces. Sara comenzó a recibir llamadas y correos electrónicos de personas de todo el país. Las organizaciones de veteranos querían que tocara en sus eventos. Las familias la invitaron a actuar en servicios conmemorativos. Los profesores de música le preguntaron si impartiría talleres de interpretación emocional. Sara se sintió abrumada por la respuesta. Había pasado de ser una profesora de piano de un pequeño pueblo que tocaba acompañamientos sencillos a ser alguien a quien la gente de todo el país quería escuchar. La transformación había ocurrido en tan solo 8 minutos de música, pero estaba cambiando toda su vida. La compañía discográfica le ofreció un contrato para grabar un álbum de música patriótica y canciones conmemorativas. Una organización de veteranos le preguntó si podía ir a un recorrido por bases militares. Un programa de musicoterapia quería que trabajara con veteranos que luchaban contra el estrés postraumático. Sara se dio cuenta de que su tranquila vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Pero al sentarse al piano de su abuela y tocar Amazing Grace una vez más, comprendió que el cambio había comenzado mucho antes de la ceremonia del Día de los Veteranos.
Había comenzado en el momento en que decidió confiar en sus instintos y tocar desde el corazón en lugar de simplemente seguir el plan. La sencilla melodía seguía ahí bajo todas las variaciones y adornos. Pero ahora Sara sabía que a veces lo más poderoso es tomar algo familiar y confiable y permitir que se convierta en un vehículo para una verdad y una emoción más profundas. Su teléfono volvió a sonar, otra invitación, otra oportunidad que había surgido de esos 8 minutos en los que dejó de jugar a lo seguro y comenzó a jugar con la realidad. Sara sonrió y contestó el teléfono, lista para ver a dónde la llevaría este nuevo camino. 6 meses después de la ceremonia del Día de los Veteranos, la vida de Sara parecía completamente diferente. Estaba sentada entre bastidores en una base militar en Texas, esperando actuar para 2.000 militares y sus familias. Era su 50ª actuación en un servicio conmemorativo desde aquel día en Millbrook, y todavía se sentía nerviosa antes de cada una. El oficial al mando, el coronel Roberts, vino a verla. ¿Cómo se siente, señorita Martínez? Las tropas están muy emocionadas de oírla tocar. Se corre la voz rápidamente en la comunidad militar sobre alguien que entiende por lo que pasamos. Sara asintió, ajustándose las mangas de su vestido negro. Ya había comprado 3 vestidos negros idénticos, ya que actuaba con tanta frecuencia. Estoy lista. ¿Hay algo especial que deba saber sobre el servicio de hoy? Estamos honrando a 5 soldados que murieron en un accidente de entrenamiento el mes pasado, explicó el coronel. Sus familias volaron desde todo el país. Significa mucho para ellos que esté aquí. Sara había aprendido que cada servicio conmemorativo era diferente, pero todos tenían algo en común. Familias que intentaban comprender la pérdida y comunidades que intentaban honrar el sacrificio. Se había ganado la reputación de capturar estos sentimientos en su música, aunque aún no podía explicar completamente cómo lo hacía. El álbum se había lanzado hacía 3 meses y se vendía mejor de lo esperado. Música para la memoria, Sara Martínez toca para héroes, incluía sus versiones de Amazing Grace, Taps, Going Home, y otras 7 canciones que se tocaban habitualmente en los servicios militares. Pero no se trataba de arreglos estándar. Cada uno se había desarrollado a partir de sus experiencias tocando para familias reales en momentos reales de dolor. El éxito del álbum sorprendió a todos, incluida a Sara. Nunca imaginó que su estilo de tocar atraería a personas más allá de las que estaban físicamente presentes en las ceremonias. Pero llegaban cartas de todo el mundo, de familias de militares, de personas que habían perdido a seres queridos por enfermedades o accidentes, de cualquiera que necesitara música que reconociera el dolor y al mismo tiempo ofreciera consuelo. Sara subió al escenario y se sentó al piano de cola. 2.000 personas llenaron el auditorio de bajos, y pudo ver muchos uniformes, muchos rostros serios, muchas personas que cargaban con el peso de la pérdida y el servicio. En la primera fila, vio a las familias de los 5 soldados que estaban siendo homenajeados. Eran exactamente iguales a las familias en la víspera. El servicio que había ofrecido, orgullosa, desconsolada, intentando ser fuerte, comenzó con una gracia asombrosa, como siempre. Pero ahora, en lugar de sentir que improvisaba a lo loco, Sara había aprendido a canalizar su interpretación emocional con mayor deliberación. Había desarrollado técnicas para interpretar al público y comprender qué tipo de elecciones musicales serían las más adecuadas para cada persona específica que tenía frente a ella. Durante la actuación, Sara notó a una mujer de mediana edad en la tercera fila, que le recordó a la señora Elizabeth Chun, la anciana de su primera ceremonia del Día de los Veteranos. La señora Chun se había convertido en una especie de amiga en los últimos meses, y a menudo llamaba a Sara para compartir recuerdos de su hijo Tommy o para contarle sobre otros eventos para veteranos en la zona. Justo la semana pasada, la señora Chen dijo algo que se le quedó grabado a Sara. «Sabes, querida, antes de escucharte tocar ese día, sentía que la muerte de Tommy era solo un triste final para su historia. Pero tu música me ayudó a recordar que su vida era lo importante. La música me hizo sentir orgulloso de él otra vez, en lugar de solo sentir lástima por él.
Ese comentario ayudó a Sara a comprender lo que realmente hacía con sus actuaciones. No solo tocaba música bonita para ocasiones tristes. Ayudaba a la gente a recordar por qué sus pérdidas importaban, porque las vidas que se honraban habían sido valiosas, porque su dolor era en realidad una forma de amor. Después de la ceremonia, la doctora Lisa Henderson, musicoterapeuta que trabajaba con veteranos con trastorno de estrés postraumático, se acercó a Sara. Sara, he seguido tu trabajo desde que el primer video se hizo viral. Me pregunto si te interesaría hacer algo diferente. Dirijo un programa que usa la música para ayudar a los veteranos. Cuéntanos sus experiencias. La mayoría de nuestros participantes han pasado por terapia tradicional, pero aún tienen dificultades. Creo que tu enfoque de la música emocional podría ayudarlos de maneras que hablar no ha logrado. Sara estaba intrigada. Había recibido muchas ofertas para ampliar su trabajo, pero la mayoría implicaban actuar para públicos más amplios o grabar más álbumes. Esta era la primera vez que alguien sugería que podría ayudar con la sanación en lugar de solo conmemorar. ¿En qué consistiría eso?, preguntó Sara. Sesiones en grupos pequeños. Quizás de 8 a 10 veteranos a la vez. Tocarían, pero también les enseñarían a expresar sus propias experiencias a través de la música. Muchos de ellos tienen historias que nunca han podido contar. La música podría ser una forma de procesar cosas que no pueden expresar con palabras. Sara aceptó probar un programa piloto. 2 semanas después, se encontró en una pequeña habitación de un hospital de veteranos con 9 veteranos de diferentes guerras: Vietnam, Irak, Afganistán y uno de la Guerra del Golfo. La mayoría parecían incómodos, como si no supieran por qué estaban allí. Sé que esto puede parecer extraño, comenzó Sara. Probablemente vinieron aquí pensando que solo escuchan música, pero he aprendido que a veces tocar música, incluso melodías sencillas, puede ayudarnos a comprender mejor nuestros propios sentimientos. Empezó tocando Amazing Grace en una versión muy sencilla y luego preguntó si alguien quería intentar tocar algunas notas en el pequeño teclado que había traído. Para su sorpresa, una joven que había servido en Afganistán se ofreció. Solía tocar el piano de niña. La mujer dijo que se llamaba Jennifer y que había resultado herida por una bomba en la carretera 2 años antes. No he tocado un teclado desde que regresé. Los dedos de Jennifer encontraron la melodía lentamente, con vacilación, pero a medida que tocaba, algo en su rostro empezó a cambiar. Empezó a añadir pequeñas variaciones, tal como Sara había hecho aquel primer día. Otros veteranos del grupo observaban atentamente, y Sara pudo ver que reconocían algo en la forma de tocar de Jennifer. El sonido de alguien que intentaba superar emociones difíciles. Durante la siguiente hora, 6 de los 9 veteranos intentaron tocar. Algunos solo consiguieron tocar unas pocas notas. Otros tocaron melodías sencillas que recordaban de su infancia. Pero cada uno parecía encontrar algo en la música que no podía encontrar en ningún otro lugar. Una forma de expresar sentimientos demasiado complejos para expresarlos con palabras. El programa se expandió rápidamente. Otros hospitales de veteranos querían que Sara iniciara grupos similares. Las escuelas de musicoterapia le pidieron que impartiera cursos de interpretación emocional. Músicos que trabajaban en hospitales y hospicios solicitaron talleres sobre sus técnicas. Sara se dio cuenta de que había descubierto accidentalmente algo importante sobre la música y la sanación. No se trataba solo de tocar hermosamente o técnicamente bien. Se trataba de crear un espacio para que las personas sintieran lo que necesitaran sentir sin juicios, sin presión para mejorar o seguir adelante. 9 meses después de esa primera actuación del Día de los Veteranos, Sara recibió una carta que la hizo llorar. Era de la madre de Tommy Chine, la señora Elizabeth Chun, quien había seguido asistiendo a todas las ceremonias del Día de los Veteranos desde su primer encuentro. Querida Sara, decía la carta. Quería que supieras que la ceremonia de este año fue diferente para mí. ¿Cuándo?, dijo Amazing Grace. No solo pensaba en la partida de Tommy.
Pensaba en lo orgulloso que estaría de la joven que ha honrado a tantas familias como la nuestra con su música. Pensaba en cómo tu don ha ayudado a personas de todo el país a sentirse menos solas en su dolor. Tommy siempre quiso marcar la diferencia en el mundo. A través de tu música, todavía lo hace. Sara guardaba esa carta en el banco de su piano, junto a la partitura de Amazing Grace. Había interpretado la canción cientos de veces, pero nunca le pareció rutinaria. Cada interpretación era diferente porque cada público aportaba sus propias historias, sus propias necesidades, su propia capacidad de sanación, la tranquila profesora de piano que antes se conformaba con tocar. El acompañamiento sencillo se había convertido en alguien que ayudaba a las personas a encontrar esperanza en medio de la pérdida. Había aprendido que a veces lo más poderoso es tomar algo familiar, una canción conocida, una melodía tradicional, y confiar en que tendrá mucho más peso del que jamás fue diseñada para soportar. La agenda de Sara estaba repleta de conciertos, talleres y sesiones de terapia para los próximos 6 meses. Las discográficas querían más álbumes, y una editorial le había propuesto escribir sus memorias. Todas las mañanas, se despertaba a las 6 de la mañana y practicaba 1 hora en el piano de su abuela antes de empezar el día. El piano seguía un poco desafinado, y algunas teclas se atascaban ocasionalmente, pero seguía siendo el lugar donde Sara se sentía más conectada con el don que había descubierto. Fue allí donde aprendió que la música podía ser más que entretenimiento, más que sonido de fondo, más que una demostración técnica. La música podía ser un puente entre personas que sufrían y personas que comprendían ese dolor. Podía ser la voz de sentimientos inexpresables. Podía transformar una simple melodía en algo que cambiara vidas, sanara corazones y honrara recuerdos. Y todo comenzó en un momento en que Sara Martínez decidió confiar en sus instintos en lugar de ir a lo seguro, cuando decidió dejar que su corazón guiara sus dedos en lugar de simplemente seguir la partitura. Ese momento redefinió no solo la canción que estaba tocando, sino todo el curso de su vida.